Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludo con gusto a Leo Zuckerman y sus minutos de opinar en este su espacio aquí en Grupo Fórmula. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a toda la audiencia. Leo, estas medidas que está tomando el Consejo de Salubridad, que va a precisar mañana el presidente López Obrador, llegan el día en que el Instituto del Seguro Social, el Instituto Mexicano, el IMSS, está informando sobre la pérdida tan solo en el mes de abril de 555,000 empleos. Van más de 687,000 si sumamos los de marzo, y son apenas, Leo, empleos del sector formal, de los que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Falta conocer la cifra negra, la de la economía informal. Vaya panorama entre el apremio y la urgencia. Así es, Carlos. Estamos comprobando que esta crisis económica por la pandemia del coronavirus va a ser una crisis fundamentalmente del empleo. Se van a perder muchos empleos. En Estados Unidos estamos hablando que en las últimas 6 semanas se han perdido más de 30 millones de trabajos. Nunca en la historia de Estados Unidos se habían perdido tantos empleos en tan poco tiempo. Y bueno, pues lo mismo está sucediendo en nuestro país. 555,000 empleos perdidos en abril. Para que la gente dimensione esto, el Estadio Azteca tiene una capacidad de 87,000 espectadores. Estamos hablando que durante abril perdieron el empleo, el equivalente a más de 6 llenos del Estadio Azteca. O sea, es una barbaridad de lo que estamos hablando. Más de 500 millones de personas que tenían un empleo lo perdieron en tan solo un mes. Y mira, hay datos muy interesantes, Carlos. Por ejemplo, el reporte del IMSS implica que lo que más se perdieron fueron empleos de la gente con menor ingreso. Esto quiere decir que esta gente que tenía un empleo formal pero que tenían salarios muy bajos, pues ahora no van a tener esos salarios ni tampoco el acceso a las prerrogativas que da el Seguro Social, entre ellas pues la posibilidad de atenderse en los hospitales del Seguro Social. ¿Esto a qué nos lleva? A la otra parte, a lo otro que se mencionaba el día de hoy, que es el reporte del Coneval, donde se dice que alrededor de varios millones de personas en México podrían entrar a la pobreza y a la pobreza extrema. Si tomamos en cuenta que muchos de los que perdieron el empleo son gente con bajos ingresos, pues esa gente son candidatos a pasar de la pobreza a la pobreza extrema o de la no pobreza a la pobreza. Es terrible, terrible esta estadística, Carlos, realmente muy, muy preocupante. Y otro dato que llama la atención es por sectores. Desde luego el sector donde más se perdieron empleos fue en el sector de turismo, que prácticamente se paró, ¿no? El otro día escuchaba al gobernador de Guerrero diciendo que la ocupación actual de el puerto de Acapulco en este momento es de 0. Es decir, no hay ninguna habitación rentada en Acapulco, prácticamente están cerrados todos los hoteles y desde luego pues todos los restaurantes. Entonces, en ese sentido, yo te diría, va a ser muy difícil también echar a andar estos empleos que se están perdiendo. Y tú lo decías bien, junto con los empleos que se perdieron en marzo, suman 686,000 empleos, ¿no? Entre marzo y abril. Bueno, te doy un dato. Equivalen prácticamente a todos los empleos que se perdieron durante los 7 meses que duró la crisis del 2008-2009. Prácticamente, estamos hablando del 98%. En 2 meses hemos perdido prácticamente todos los empleos de la última gran crisis, de la gran recesión del 2008 y 2009. Y esto todavía no termina, apenas comienza. Es realmente pues muy triste y muy preocupante lo que está ocurriendo. Y un último apunte, Carlos.
El presidente López Obrador, en su programa de reactivación económica, dijo que se iban a crear 2 millones de empleos. No dijo cómo. Bueno, pues para empezar, nunca se han creado 2 millones de empleos en la historia del país en un año, desde que se llevan estadísticas al respecto. Y al revés, lo que estamos viendo es que se están perdiendo empleos de una manera impresionante. Sí, para crear 2 millones de nuevos empleos, más los que se perdieron durante este año, estamos hablando que entre marzo y diciembre se tendrían que crear alrededor de 2,5 millones de empleos. Caray, pues yo no sé, a menos de que ocurra un milagro y realmente la guadalupana nos salve de esto, no veo cómo se puedan realmente crear esa gran cantidad de empleos, Carlos. Leo, ni restándolos, es decir, ya no sumándolos, ni siquiera descontándolos de los 2 millones, que te podría dar algo así como 1,400,000 empleos, se ve factible esa creación. Y al escucharte, Leo, me haces pensar en la profundidad y la longitud del impacto económico, que es el que todavía no dimensionamos, porque finalmente todos los días a las 7 de la noche estar informando el número de contagios, de defunciones, te va dando una pintura, una panorámica, pieza por pieza, día con día. Pero el impacto en la pérdida de riqueza, de valor, de oportunidades, de empleos, en fin, esto es un impacto que vamos a tardar meses en dimensionar el tamaño, la profundidad, Carlos, insisto, la longitud del impacto. No, Carlos, perdón, esto para recuperarse va a tardar años, no meses, porque digamos que mañana se encuentra la cura, la vacuna del COVID-19, pensar que después de esto vamos a regresar a los niveles de empleos que teníamos es una falacia, Carlos, por 2 cuestiones. Primero, porque muchas de esas empresas ya van a estar quebradas, Carlos, ya no van a tener a dónde regresar. Esos empleados que tenían esos empleos no van a poder regresar porque pues, no existen esas empresas. Ese es el problema de decir, pues como dice el presidente, pues si quiebran, que quiebren las empresas. Bueno, pues está bien que quiebren las empresas, pero lo que nos quede claro es que cuando la economía, cuando superemos la crisis sanitaria, no va a haber esas empresas para regresar a esos empleos. Y segundo, muchas empresas se están dando cuenta en esta pandemia que pueden operar con menos empleados, porque han tenido que hacer los ajustes sanitarios para poder seguir operando. Y se dieron cuenta, bueno, pues que sobran 10 empleados por aquí, 20 por allá, etcétera. Pues no los van a regresar a sus trabajos. Las crisis también sirven para que las empresas se conviertan en unidades más productivas, y en ese sentido muy, muy preocupante la caída del empleo, porque te digo, no es que mañana vamos a regresar a la nueva normalidad, como dice el presidente. La nueva normalidad va a ser con mucho desempleo, y ese desempleo implica más pobreza, y esa pobreza también, hay que decirlo, de acuerdo a lo que piensa el presidente, puede implicar más violencia, porque él mismo ha dicho que las causas de la violencia son la pobreza. Entonces, bueno, tenemos un cóctel absolutamente explosivo para los próximos meses, y yo te diría años, porque esto va a tardar años en recuperarse, Carlos. Muchas gracias, Leo Zuckerman. Y perdón por lo pesimista, pero son los números, no soy yo, es los números que realmente son de dar de espanto, ¿no? Y es reconocer, como dices tú, es comparado con lo que hacías a 2009, es ir dándole una dimensión de lo que nos va a afectar, de lo que nos está afectando, y sí, coincido en ese círculo perverso de mayor pobreza y de lo que viene, ¿no? Porque inclusive en las opiniones o en los análisis que hoy aparecen en la prensa publicados por el tema de la militarización de la seguridad pública, alguien decía por ahí, pues de qué tamaño estarán previendo que esta recuperación o que este regreso a la nueva normalidad sea también, como dices tú, una normalidad más violenta, más insegura. Así es, sin tomar en cuenta la posibilidad de que pueda haber saqueos, de que pueda haber protestas sociales, pues por una caída muy aguda del empleo, de los ingresos de la gente.
Desgraciadamente creo que el gobierno está siendo muy optimista en sus previsiones y bueno, pues a mí sí me está pareciendo que esta crisis va a ser la más profunda que nos va a tocar vivir, y mira que, Carlos, que nos ha tocado vivir ya varias bastante profundas a nuestra generación. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cómo no. Vaya que se nos han tocado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.